Hola mis amigos, bienvenidos a otra sesión de Píntate Pal. Ya tú sabes para dónde te tienes que pintar. Vamos a gozar un montón hoy pintando porque tenemos una gran pintura, un gran ejercicio, además de hablar de la historia que a mí siempre me gusta intercalar con las sesiones de arte que les ofrezco. Quiero aclararles que tengo todavía aquí la pintura de la semana pasada, pero está acabada. Déjenme explicar un asunto del proceso mío en particular. Yo no sé si los demás artistas lo estén de acuerdo, pero a mí me gusta darle por lo menos 2 o 3 pinturas, manos de pintura a cada pieza. Por lo tanto, lo que ustedes ven que yo hago aquí en una hora escasamente es la primera mancha que se le pone a la obra. Una vez ya yo tranquilo estoy en mi estudio, empieza una conversación con la pieza donde intercambiamos, aunque ustedes lo crean, intercambiamos ideas de cómo mejorarla y qué es lo que falta o qué es lo que está de más. Bien, esta es la obra final. Les recuerdo que entonces la primera sesión que ustedes presenciaron fue la de la garita. Ahí practicamos lo de la creatividad, nos salimos completamente de la realidad. En esta sesión fuimos un poquito más leales a la fotografía que usamos y el ejercicio fue las tonalidades del agua y en específico el reflejo de la figura o el artista principal en el agua. Hoy vamos a cambiar de panorama completamente. Los primeros 2 ejercicios fueron paisajes. Ahora vamos a cambiar a otro género. Vamos a hacer bodegones. Vamos a hacer un bodegón. Y vamos a hablar de historia, un poquito de historia de los orígenes del bodegón, además de también hablar de la pintura puntillista, la técnica puntillista, el movimiento artístico puntillista desarrollado en París. Bien, ustedes podrán ver aquí que es un bodegón de 3 botellas de cristal y el ejercicio va a ser tratar de lograr la transparencia de los cristales, de las botellas. O sea que estén fijándose ya que hay un formato riguroso del orden en que hemos estado hablando en cada sesión. El primero fue desarrollo de su creatividad. El segundo fue desarrollo de su habilidad para las tonalidades. Y hoy vamos a hacer, y reflejo en el agua, hoy vamos a hacer la transparencia. Bien. Como siempre, comienzo con los tonos, con las pinturas primarias, amarillo, rojo, azul. Siempre incluyo un poquito de violeta y el salvavidas blanco. ¿Quién inventó, quién inventó el bodegón? Pues mire, vamos a empezar a pintar de una vez y ustedes me van escuchando las cositas que yo les voy informando. ¿Quién se inventó el bodegón? El bodegón viene desde los tiempos egipcios. Desde Egipto, 5000 años antes de Cristo, se han descubierto tumbas donde se veía o se apreciaba ya que sus muertos, de acuerdo a las creencias egipcias, que iban a su segunda vida, pues tenían que llevarse la comida, ¿no? Tenían que llevarse comida para su viaje a ese nuevo mundo, transformación de la vida física a la, pues por decirlo así, espiritual. Pues ellos hacían en las paredes de sus tumbas bodegones, dibujaban y pintaban frutas, comida, suficiente para ese viaje tan largo. Bien. Luego, más tarde en la historia, fíjense cómo son las cosas, cuando el Vesubio en Italia explotó y enterró a la ciudad de Pompeya, enterró con ella unos conocimientos que no se sabía que había
en las artes para esa época. Eso fue más o menos 75 años después de Cristo. Buscaron a ver y se dieron cuenta que todas esas paredes de esas residencias enterradas fueron conservadas por el volcán, y dio la suerte que se encontraron lo que es hoy, por decirle así, una cafetería que demostraba, por ejemplo, en qué vasijas, cómo mantenían la comida caliente, y en el frente de ese mostrador de comida, como decimos hoy en los comibetes, que vamos y vemos las empanadillas y los sorillitos, pues ellos ponían una pintura, un bodegón de la comida que ahí se estaba calentando y preparándose para el público. De manera que el bodegón no es una cosa que vino a existir los otros días, sino que ha sido desde los siglos de antes de Cristo hasta el presente un género muy utilizado. Luego los pintores específicamente, pues ya por adelantar la historia, se siguió desarrollando el género del bodegón, pero que en la historia nos dimos cuenta que los pintores, muchos de ellos, pues no tenían dinero, así es que cogían lo que tuvieran en sus bodegones de sus cocinas, una fruta, un queso, un cuchillo, un pedazo de pan, y lo ponían de manera agradable a la vista. Eso es lo que se llama hacían una composición con esos objetos y los pintaban, de manera que el bodegón servía para desarrollo de la destreza de los pintores, pero también, sobre todo, para expresar su sentido expresar el mensaje del artista. Muchas veces empezaban a poner, por ejemplo, un cráneo que representaba la muerte. Siempre era la lucha con el tiempo, representado por un reloj de arena, cositas así. Fíjense que en Puerto Rico, lo que llamamos bodegón hoy día, pues por ejemplo, ponemos un aguacate, ponemos unos guineos, una piña, unos cocos. Eso es lo que llamamos aquí el bodegón criollo, versus lo que es el europeo, pues el bodegón clásico. Pero todos son objetos de la razón o el ejercicio que necesitaban hacer los artistas en ese momento para poder desarrollar su destreza. ¿Sí? Así que este bodegón, esa es la historia de los bodegones. El ejercicio es tratar de lograr la transparencia. Yo muchas veces utilizo la fotografía, muchas veces no, utilizo la fotografía como guía, como una guía. Yo no quiero, no es mi intención, vamos a ponerlo así, copiar exactamente las manchas que refleja esta fotografía, o que es de una pintura de un bodegón, una fotografía de una pintura ya lograda, sino que yo voy a usar las formas como guía, donde para el dibujo que hice, dónde es que van las botellas, en qué forma son las botellas, y entonces voy a desarrollar mi propia idea de lo que quizás pues logre hacer una transparencia creíble de lo que es la botella de cristal. ¿Vale? Siempre recuerden una cosita que les pido: suscríbanse a Gallimbo Studios y denle a la campanita para que ustedes se enteren
de qué día se suben estos videos y cuáles van a ser los temas. ¿Ok? Estoy entonces cogiendo o agarrando, ya me dijeron que no debería usar la palabra coger, porque se malentiende en otros países. Voy a, voy a agarrar, voy a agarrar un pincel más pequeño para entonces quizás hacer algunos detalles en áreas que donde pues pueda hacerlo cómodamente. Me escribió una amiga que quería ver si era posible le conversara sobre una técnica o un movimiento que se llamaba puntillismo. El movimiento puntillista, es importantísimo. Esta charla quiero ahora no advertirle, sino aclararle que el propósito de ella es, pues obviamente, darles a conocer lo que es el puntillismo, pero para que vayan entendiendo en la charla que yo les estoy dando, cómo se compaginaron en el siglo XIX, cómo se compaginaron estos movimientos con las influencias y las vidas de otros artistas famosísimos del impresionismo. El movimiento puntillista surge justo luego que casi acaba el movimiento impresionista. Duró muy poco. El movimiento empieza en el 86 y más o menos dura hasta el 90, 91 por ahí. Y fue inventado por un caballero de nombre Georges Seurat de París, francés nacido en París. Georges Seurat estudió en la Escuela de Bellas Artes de París, sin embargo, la abandonó a su segundo año y gran parte de sus técnicas y sus habilidades fueron aprendidas. Es un autodidacta, básicamente. Eso yo les voy a hablar y quiero aclararle una cosita a todos ustedes. Yo opino que todos los artistas plásticos, aunque tengan academia, la academia quiere decir, aunque estudiamos en instituciones educativas del arte, el artista en sí tiene que ser autodidacta, tiene que ser. En 4, 5, 6 años de universidad, tú no aprendes a pintar, tú aprendes unas técnicas. Tú aprendes unas técnicas que cuando decimos te vas a la calle ahora, entonces empiezas a aplicar y entonces de verdad es que empiezas a aprender. Así que todos los artistas, por más que digan, sí, yo estudié aquí, sí, yo estudié allá, no. ¿Cuántas horas de vuelo le metiste después? Ahí es que está el detalle. Y de eso es que se trata la habilidad del señor Seurat, Georges Seurat, para desarrollar su invento del puntillismo. Bien, miren lo que pasa. Este muchacho quería buscar una manera más científica de hacer pintura, de lograr las pinturas. Y dentro de sus conocimientos estudió muy a fondo lo que llamamos y lo que se llamaba la teoría del color. La teoría del color le demostró a este joven artista, Seurat, como dicen en francés, que si tú tomabas dos colores y los juntabas,
siendo distintos, lograbas una brillantez, una luminosidad y otros colores que no se lograba de otras maneras. Así es que empezó a hacer sus pinturas en vez de usando lo que llamamos y hemos hablado de la pincelada impresionista, empezó a utilizar el punto directo en el lienzo de esta manera con muchos colores. Y después de esa técnica desarrollarla, él, después de miles de puntos en un lienzo de distintos colores, él lograba que ópticamente tu retina analizara de lejos unas figuras y unos colores y una brillantez en esos cuadros que aquella técnica en 1886-87 en París explotó. Le gustó muchísima gente y el artista Seurat hizo una gran fama con su sistema de pintura puntillista. Entonces vamos a hablar de la historia un poquitito para que vea cómo se enlaza todo esto con los demás. Seurat empieza con su puntillismo en 1886. Él nació en 1859, dicho sea de paso, y muere en 1891 de 31 años. Muere de una enfermedad, se cree que fue o pulmonía o meningitis. Pero murió muy joven, por eso quizás es que esta técnica exclusivamente de él duró muy poco ese movimiento, sin embargo influyó en tantos otros artistas como Vincent van Gogh. Vincent van Gogh viene de Holanda en 1886 y llega a París con la idea de conocer la técnica de los impresionistas. Ya el hermano de él le había dicho, mira, vente para acá, que aquí hay unas cosas en la pintura que yo creo que tú deberías ir conociendo. Y Van Gogh, en 1885, un día se le presenta a su hermano Theo. Mira, estoy aquí en París, voy a verte a tu apartamento. Y se quedó un año aproximadamente, año y pico, en París. En ese año en París él conoció casi todos los impresionistas y en particular hizo amistad con Georges Seurat, a quien admiraba muchísimo y reconoció un gran invento en su técnica del puntillismo. ¿Y qué es lo que vemos muy interesante en la vida y en la técnica de Van Gogh? Su pincelada corta, ¿verdad? Más cortita que los impresionistas, porque Van Gogh es post-impresionismo. El impresionismo es de 1874 a 1886. Pues Van Gogh llega al final del movimiento impresionista y entonces conoce a los pintores y empieza entonces el movimiento post-impresionismo, que ya es influenciado por los impresionistas y en particular influenciado por Seurat a Van Gogh en la cuestión del puntillismo. Y se van a dar cuenta las diferencias también de las dos personalidades de Van Gogh y Seurat. Estoy hablando muchísimas cosas a la vez, pero es que tengo que meterle mucha información para que ustedes puedan digerir lo que estoy hablando. Y estoy hablando a la misma que estoy pintando, así que no me echen la culpa si esto pues sale medio cagalitroso, perdón en el lenguaje. Pues mira, Van Gogh le gustó muchísimo el estilo de puntillismo y lo empezó a practicar y él se dio cuenta en su pintura que si en vez de hacer él muchos puntos de esta manera, él simplemente ponía dos colores juntos en una pincelada bien cortita y bien empastada, lograba la misma iluminación y brillantez que Seurat en su puntillismo. Miren, lo que pasó también es que la personalidad,
de Van Gogh en el arte, en su técnica, era muy distinta a la de George Seurat. George Seurat era un hombre pacientísimo, tenía que tener mucha paciencia para poder, en una obra, poner miles de puntitos que hicieran sentido a la retina una vez vista esa obra de lejos. Van Gogh era un desesperado. Van Gogh padecía Van Gogh, para que tengan una idea, en sus últimos 30 días o sus últimos 90 días de vida, produjo, pintó y acabó 89 pinturas. Eso es una diaria. A mí me coge 3 días hacer este chiquitito. Van Gogh hacía una pintura de 22 pulgadas por 30 diarias sus últimos meses de vida. Así que él se da cuenta que hay mucho valor en el puntillismo y empieza a aplicar la técnica en sus lienzos de la manera que le dije. El puntillismo se desarrolla y muere este muchacho Georges Seurat a los 31 años. Un año después que Van Gogh. Porque Van Gogh se suicida en 1890, Seurat muere de su enfermedad en el 81. Pero ya el movimiento había cogido tanta fuerza de manera que todos los pintores del impresionismo, estaban usando o reconocían su influencia en sus obras. Matisse, Camille Pissarro, Van Gogh, ni se diga, Monet, Picasso, Picasso, eso es una máquina, eso era una máquina de pintura. Picasso era un genio definitivamente. Pues ustedes ven todos esos efectos que causa el puntillismo. Busquen en el internet puntillismo y van a ver la paciencia que se necesitaba para poder hacer una obra de esa categoría, donde miles y miles de puntos se juntan para hacer una figura que tenga sentido, una forma que tenga sentido. Y van a entender que, pues, en la personalidad de Van Gogh, tipo desesperado, dicen que su misma locura le causaba que estuviese desesperado por hacer las cosas todo el tiempo, pues le causaba que no comulgara directamente con el puntillismo, pero sí reconocía el valor de la técnica de juntar dos colores para lograr la brillantez. Bien, así que ahora espero haber complacido a la joven que me escribió. Si interesa puntillismo, pues me puede comunicar y podríamos tener más conversaciones sobre este tema. Bien, vamos a continuar con la pintura, vamos a dedicarle un poquito de cráneo a esto, porque es muy difícil a veces pintar y hablar a la misma vez. Usted va a decir, si usted no puede caminar y mascar chicle a la vez, bueno, pues trata tú un día de pintar y hablar de historia a la misma vez para que vea. Es más, y hazlo con chicle en la boca. Eso es casi imposible, pero bueno, mira. Yo estoy tratando aquí de poner los primeros colores. Como siempre, voy a tener que decirles que esto se va a acabar después, porque a mí no me gusta, a mí el arte me habla y me va a decir, mira chico, no me pintaste bien, o mira, no me acabaste bien, y en mi casa yo lo voy a coger, pero vamos a ver la primera intención del artista o del pintor cuando pinta su obra y la acaba, es lo que esa técnica en italiano se llama alla prima.
a la prima que pues lo lograste en tu primera intención. En mi vida yo creo que yo he logrado una pintura en esa naturaleza, en esa forma que la pinté en la primera intención y dije, oh, eso ya está, me parece que no tengo que hacerlo en una sola pieza. De todas maneras, pues, como les dije, mi costumbre pues, acabarlas en mi casa, en la tranquilidad de mi estudio, hablándole y diciéndole lo que me gusta o lo que no me gusta de esa pieza, y en la pieza contestándome si estoy en lo correcto o si debo hacer cambios. Bien. Bien, vamos entonces, estamos dándole las primeras manitas así a las botellas. Voy a tratar de acelerar el paso y que ustedes puedan ver lo que ocurre con la primera mano de este buenísimo bodegón y ejercicio de transparencia en los cristales, en los espejos, en las botellas, quiero decir. Bien. Algunos me han contestado, me han preguntado que les informe qué tipo de materiales necesitan para comenzar estos estudios, estos ejercicios. Pues busquen lápiz y papel que les voy a decir lo que tienen que hacer. Miren, los materiales son bien sencillos. Usted compre un set, un juego de pinturas primarias. Vayan a las tiendas de arte y díganle que usted quiere un set de pinturas primarias. Ese set le va a traer amarillo, rojo, azul, blanco y negro. Y ya usted está hecho. Compre un set también de pinceles y ya estamos. Y vamos a pintar. ¿Cómo vamos a hacer? Pues mire, de dos formas lo puede hacer. Primero, usted puede seguir mis instrucciones que les doy por aquí. O si quieren, me pueden llamar y podemos discutir las cositas más a fondo. O me pueden escribir por texto en este mismo video que están viendo. Mire, de los colores más difíciles que yo puedo lograr aquí, ahora por eso lo dejé para último, va a ser este color marrón, yo diría que es una mostaza oscura. Por eso yo incluyo siempre el violeta. Los marrones se consiguen mezclando los tres primarios, dependiendo de las porciones de cada color, las tonalidades de marrones que va a lograr, o colores pastel, que llaman colores pastel. Pues yo, para facilitarme eso, yo voy a coger un poquito de amarillo, a tomar un poquito de amarillo, le añado un poquito de violeta, que es rojo, azul, y ya tengo mi marrón. Yo le digo ensuciar el color, pero esa palabra también es controversial. Y le voy tirando los oscuros. Donde yo crea que van los oscuros. Ustedes van a fijarse que yo tengo una paleta pequeña y muy práctica, porque es liviana. Hay paletas que después de un ratito, usted aguantándolas en el brazo aquí, le sacan el músculo. Pues traten, usted sabe lo que puede ser una buena paleta, esos platos de cartón que ustedes usan en la fiesta. Cómprese una paca de cartón, de esos platos de cartón, y use esos platos como paleta. Después,
pues se le van ocurriendo otras cosas. Pero para empezar, use un plato de cartón como paleta. Eso le va a desarrollar a ustedes mucha técnica porque van a tener la pintura aquí al ladito de su lienzo y es distinto que estar poniendo la paleta aquí encima de la mesa y volviendo acá, sino que aquí con la paleta cerquitita yo estoy viendo el objeto que estoy pintando y mi interpretación de ese retrato, ¿vale? Ok. Hagan pinceladas en distintas direcciones también, no tiene que ser nada formalmente ordenado, formalmente en una misma dirección. Puede ser, todo puede ser. Yo le digo, mira, yo le digo al azar, pinta al azar. Yo empiezo a pintar, ¿tú sabes qué? Yo nunca sé el producto final, yo no tengo idea de lo que va a pasar, yo no tengo idea. Yo empiezo a pintar y entonces empiezo a resolver sobre la marcha. Pero yo nunca sé ni me importa planificar qué es lo que quiero hacer. Yo simplemente trato de lograr lo que dije al principio, la transparencia en las botellas. La transparencia en las botellas. Usted ve una botella todos los días y se cree que eso es cosita sencilla y no es tan sencilla nada. Eso se llama los claros oscuros. ¿Dónde pongo los claros? ¿Dónde pongo los oscuros? ¿Dónde pongo los claros y los oscuros que causen un efecto en su retina, que puedan ver una transferencia, una transparencia, mejor dicho. Yo voy a dejar por ahora, bueno, déjame acabar el cuello de esta botella un poco porque voy a dejar que seque bien para entonces coger el trasfondo. El trasfondo es muy importante porque eso tiene que también jugar pelota con todo el resto de la obra. Tiene que jugar, tiene que entrar en el juego y ser parte de la composición total. ¿Cómo yo hago el cremita? Pues pongo un poquito de amarillo, un poquito de blanco. Lo voy a oscurecer con algo de... Yo le digo ensuciarlo con un poquito de violeta y vamos a ver. Porque esto es un colcho. Esto es un colcho. Esto es un colcho. ¿Cómo le dicen? Cork. Americano, ¿verdad?
Bueno, vamos entonces, ¿qué voy a hacer con el trasfondo? Trasfondo yo veo aquí un poquito más clarito que aquí, para que las botellas se... Yo voy a empezar. Hay tonalidades de violeta también y rosita. Recuerden que el acrílico seca rápido. El acrílico generalmente coge, dependiendo cuánto es la pincelada lleva cargada en el lienzo, 15 20 minutos va a estar seco. Así que si va a mezclar en el lienzo, más vale que lo haga rapidito. Bueno, se me fue la mano ahí. Ok. Tú ves como las cosas a veces, mira, te estoy franco, no planifiquen, no planifiquen. Tú simplemente tírate de cabeza ahí y vas desarrollando tu idea. No estaba seco, eso no importa. Vas desarrollando tu idea en la trayectoria, en el camino. En el camino. ¿Cuál es el producto final? Pues no creo que lo vamos a ver hoy, porque como les dije, yo siempre me voy con la pintura a hablar a casa y veremos a ver qué es lo que pasa. Pero aquí estamos viendo ya las formas debidamente expresadas y la idea principal de lo que yo quiero ir haciendo y logrando. Les recuerdo, ustedes están viendo quizás todavía las líneas del cuadriculado. Se me ha olvidado hoy hablar de la importancia del cuadriculado. Yo les voy a, eso lo vamos a hacer. El cuadriculado lo vamos a estar hablando de eso todos los días, todos los días. La importancia del cuadriculado nunca va a dejar de ser de prioridad en estas sesiones. Fíjate, agarre bien su pincel de lejos. Lo que estaba diciendo, que el cuadriculado eso se le va a quitar de acuerdo a las manos de pintura que yo le voy a estar dando. No se preocupen de eso. Eso o lo borraste antes de empezar, después de hacer el dibujo. Si no, no te preocupes, eso tú lo acabas pintándole encima 1000 veces y se te arregla todo. Mira, aquí yo voy a poner unos tonos distintos porque esto va a ser más bien el mantel, diría yo, es un trapo que le pusimos aquí. El que quiera estudiar a Georges Serrat, vuelvo para atrás al tema de ahorita, le advierto que tiene que ser bien paciente. El que sea más desesperadito, más que no puede, que no le pueda tener la atención debida a una pintura por mucho tiempo, dándole puntitos y puntitos, sigan mejor la brochada de Van Gogh,
La brochada de Van Gogh es fabulosa. Cortita, empastada y loca. Carajo. Eso es lo que hay. Bien, vamos a ver una cosita aquí. Yo quiero hacer un poquito verdes acá. Ustedes saben o conocen de tomadores de vino o bebedores de vino. Esto que estamos haciendo aquí, a los conocedores del vino que estudian todo eso, pues existen las botellas de vino para poder agarrarla bien y servir la botella. Ahí es que ustedes ponen el pulgar. Pues quiero hacer eso más notable aquí. Me preguntaron también algo sobre el agua que se usa. Que si el pincel debe estar seco o mojado. Mire, volvemos, depende del millaje que ustedes le metan. Pero generalmente el pincel usando acrílico debe estar húmedo. No debe estar seco. No debe estar seco, debe estar húmedo. Al menos es mi experiencia. Yo trato de cumplir con eso. Sí. ¿Ustedes han bebido mucho vino últimamente? Guarden esas botellas y utilícenlas un día para hacer un bodegón observando la botella en su casa. En vez de usar fotografía, utilicen una botella. No te preocupes si el dibujo te salió mal, regular o peor. Así es que tiene que ser. Y píntelo como le salió. No busquen la perfección, no busquen la perfección. Háganlo. Si no le gusta después, pues lo arregla, pero los miedos en esto aquí, pues nos va... el miedo hace más daño en el mundo, en todas las cosas, no solamente en la pintura, sino que los miedos, chacho, los miedos incapacitan, señores. Así que ok, vamos para adelante. Ya esto tiene la primera mano. Esto tiene la primera mano. Yo creo que vamos a tratar de completarla un poquito para que ustedes tengan idea de lo que ya comenzaría a ser mi segunda mano, pero voy a trabajar más rapidito. Y no voy a hablar tanto. La verdad es que hay que tener labia. Menos mal que a mí en mi casa me enseñaron a caminar y masticar chicle a la misma vez. ¿Sí? Eso no importa.
Si van a hacer detalles, obviamente pues usen pinceles más pequeños. Ustedes tienen que ir practicando con todos los instrumentos hasta que entiendan bien sus instrumentos de trabajo, sus materiales. También me han preguntado cuál es la diferencia entre acrílico y óleo. El acrílico es a base de agua. El acrílico es el invento nuevo. El acrílico viene desde más o menos los 40, los 50, desde Jackson Pollock, aquel que hacía el chorreado. Ahí más o menos es que se inventa el acrílico. Es hecho en laboratorios, mientras que el óleo es más bien un poquito más, un medio un poquito más natural, pues ya que se usa el barro, se usaba el barro, del color del barro, se mezclaba con aceite y así se preparaban los colores. Pero bueno, eso también se acaba porque el factor tiempo hoy día con el acrílico nos permite acabar una obra, que mejor dicho, no es que acabe la obra, sino que por lo menos se seque en un día. En los casos, cuando Van Gogh pintaba, las obras se tardaban, la empastaba tanto, Van Gogh tardaba unos 30 días en acabar una obra. No porque no la acabara, es porque no secaban con la rapidez que te ofrece hoy día unos materiales como estos. Bien. El acrílico. Pues por eso es que el acrílico hoy día es tanto más aceptado que el óleo. Ah, muchos pintores todavía también, no es que no se use, muchos pintores usan el óleo, pero yo te voy a decir una cosa, después de usar mucho acrílico, muchos años ya el acrílico, yo creo que el acrílico es muy versátil. El acrílico, tú lo puedes mezclar de una forma y con tantos otros medios que lo puedes hacer empastado, lo suficientemente empastado para que dé la impresión de que es óleo. A la misma vez, es lo suficientemente versátil para que dé la impresión de que es acuarela. ¿Saben lo que es acuarela? Acuarela es una tinta, es otro medio, es una tinta. Okay. Bien, vamos a ir acabando por aquí. Bueno, amigos, ya tienen una idea general cómo deben ir procediendo. Recuerden que todos estos trabajos se acabarán en la próxima sesión y que me pueden escribir por texto sus deseos y preguntas a ver si en alguna forma yo los puedo complacer, ¿ok? Vamos a ponerle unos brillitos para que ustedes se vayan con una ideita también de lo que va a ser el producto final. Quiero que me digan si ustedes quieren alguna vez que el lienzo sea más grande o más pequeño. Claro, si es más grande necesitamos más tiempo. Si lo quieren en gran formato o un formato más pequeño que esto para poder acabarla en una sesión.
Ya estamos viendo la formita que yo quiero aquí. Yo tenía un profesor, a mí me encantaba, no me acuerdo el nombre de él, pero me gustaba mucho porque era bien pueblerino. Él decía, el primer día de clase tú llegabas, te sentabas en tu caballete y lo esperabas. Él llegaba y decía, buenos días o buenas noches, esta es la clase de pintura del rostro. La pintura es muy fácil, simplemente hagan un dibujo y pónganle color. Nos vemos la semana que viene. Y se iba. Y todo el mundo nos quedamos, ¿cómo esto? Hasta que entendimos que mucha razón tenía ese profesor. Simplifiquen la pintura. No se hagan la vida difícil. La pintura es un dibujo donde se le pone color, como cuando éramos pequeños, le repito, cuando el libro de Mickey Mouse con crayola. Ahora simplemente hacemos nosotros el dibujo y le ponemos color con pintura. Síganme, háganme caso, que vamos a aprender mucho. Con esto los dejo, mis amigos. Espero poder verlo la semana que viene con una obra completada, un bodegón completado y un tema más para beneplácito de todos ustedes. Sigan, píntense pal. Nos vemos.